Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos domingos a las 1 p.m. y todos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama Dios nos dará todas las cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serían añadidas. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Esta es una de las promesas de Dios que más escuchamos en predicaciones y ciertamente es muy alentadora y abarcadora. También me parece que aquí está la clave para tener una vida victoriosa en Cristo y ser totalmente libre de preocupaciones. Pero ¿cuántos de nosotros entendemos realmente lo que significa esto? ¿Qué nos quiso decir Jesús con esto? ¿Cómo lo aplicamos? Para entender el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, debemos estudiar también su contexto. En Mateo capítulo 6, versículo 25 hasta 32, dice así: y por el vestido, porque os afanes, considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hay hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No ofanes, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Podemos encontrar una introducción a esta promesa del Señor cuando Jesús nos exhorta a no preocuparnos por las necesidades materiales, como comida, vivienda y otras necesidades básicas. La forma en que describe estas necesidades y preocupaciones de hacer entender que Jesús incluye toda necesidad posible que el ser humano puede tener, y no solo los materiales. Jesús nos conforta diciéndonos que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se lo digamos, o incluso antes de que nosotros mismos nos demos cuenta, pues Él es omnipresente, como no nos va a suplir a nosotros todas las necesidades, mucho más abundantemente que al resto de la creación. Y sí sabemos que Dios mismo nos creó a nosotros y al universo entero. Sabemos también que Él es más que suficiente para suplirlo todo lo que necesitamos. En Romanos capítulo 8, versículo 32, nos confirma que Él nos dará todas las cosas. Cuando el apóstol Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos daría también con Él todas las cosas? Así que si nuestro Padre Celestial nos dio lo más grande, importante y valioso en el universo, ¿por qué escatimara en darnos también otras cosas? Somos tan importantes para Dios que dio la vida de su Hijo amado Jesucristo para que nosotros tengamos vida abundante y nada nos falte. También podemos entender que Jesús nos invita a que dependemos totalmente de Él para todas las cosas y pongamos toda la confianza en Él, sabiendo que Él siempre quiere y siempre puede obrar a nuestro favor. En el libro de Salmo, capítulo 37, encontramos una promesa que afirma a Mateo, capítulo 6, versículo 32.
33. El Salmo 37, versículo 5 dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Y en el verso 34 nos dice: espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Claramente vemos que Dios no exige total dependencia y confianza en él. Esta es la única forma en que los que servimos a Dios poderoso y podemos tener victoria y tener una vida exitosa, tanto en los asuntos espirituales como en los seculares. De esta forma podemos vivir libre de toda preocupación en fe, sabiendo que el Señor proveerá todas las cosas. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos muestra cómo alcanzar esta promesa de bendición, indicándonos que debemos cumplir con dos condiciones para que veamos la relación de todas estas cosas o serían añadidas. Estas son: buscar primeramente el reino de Dios y segundo, buscar su justicia. Ahora veremos individualmente qué significa cada una de estas condiciones y cómo lograrlas. Primero nos dice que busquemos, lo que requiere un esfuerzo de parte nuestra. Y sabemos que todo aquel que busca encuentra, como dice en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 8. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si le pides al Señor que te muestre su reino y su justicia, y de verdad lo estás buscando, Él lo traería a ti. No aparece referencia directa al reino de Dios en el Antiguo Testamento, y este término es mencionado por primera vez en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. A comparar el Evangelio según San Mateo con los otros 3 evangelios, podemos ver que el reino de Dios y el reino de los cielos son solo sinónimos de lo mismo. Es claro que el reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios, ya que cielos implica divinidad y solo Dios es divino. El hecho de que el término reino de Dios sea introducido en los evangelios nos indica que el mismo viene a nosotros por causa del evangelio de Jesucristo, y por eso no se había mencionado en el Antiguo Testamento, ya que el Mesías aún no había venido a morar entre los hombres. Al tratar de buscar una definición a lo que es el reino de Dios, descubrí que es tan abarcador que me ha sido muy difícil de definir, y que muchas partes de este van más allá de nuestra comprensión humana. No se puede esperar menos de algo tan grande y maravilloso como el reino de Dios. Aún así, la palabra de Dios nos ha dado suficiente información para poder saber las implicaciones del reino de Dios en nuestras vidas y cómo podemos sacar provecho de él y participar en los asuntos del reino. Primero, sabemos que todo reino tiene un rey. Jesucristo, el Rey de los Reyes. En el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Y nosotros seremos sus príncipes, ya que él dice que reinaremos juntamente con él. Vemos esto cuando en el libro de Lucas capítulo 17 los fariseos le preguntan a Jesús cuándo llegará el reino de Dios. Y Jesús le dice que no sería un lugar aquí o allá, sino que el reino de Dios está entre ellos. Jesús estaba entre ellos, dando a entender que es un reino espiritual y no uno terrenal.
y que solo Él lo trae a ellos. También podemos ver un vínculo fuerte entre el reino de Dios y su justicia. En el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 2, cuando nos habla de cómo la justicia es cimiento de su trono, indicando que su reino está basado en la justicia. En Romanos capítulo 14, versículo 17, nos da una definición del reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí menciona que la justicia es parte de su reino y nos dice que el Espíritu Santo llega una parte esencial en alcanzar el reino de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8, nos menciona que el Espíritu Santo nos dará el poder para testificar a otros de Cristo. Esto es el consolador que Jesús promete en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 26. El que dará testimonio de él para la evangelización de los inconversos. Nosotros predicamos, pero es el Espíritu Santo el que hace la obra. Esto nos da a entender que el reino de Dios es Cristo en el corazón y está lleno de su Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios sería quitado de vosotros y sería dado a gente que produzca los frutos de él. Esto ocurre cuando el Evangelio de Jesús es rechazado por su propio pueblo y lo ofrece a los gentiles. Los gentiles son todo aquel que no es judío. En múltiples oraciones vemos como el Evangelio de Jesús y el reino de Dios es mencionado de tal forma que nos indica que son lo mismo. Otro ejemplo de esto está en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 2. Y dice así, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús usó mucho las parábolas para explicar los misterios del reino de Dios. ¿Cómo alcanzar el reino de Dios? Respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 5. Nacer de nuevo es aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, entregar tu vida a Él. Para empezar esto, es lo primero y más importante, y es la única forma de llegar al reino de Dios. Jesús es el único camino al reino de Dios. Esto nos hará herederos de su reino. En el 1 de Corintios capítulo 15, versículo 50 dice así: debe ser bautizado en las aguas, según en el libro de Juan capítulo 3, versículo 5, estando dispuesto a sufrir por causa del evangelio del reino de Dios y a dar atrás todo aquello que sea de estorbo o desagradable a Dios. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el libro de Lucas capítulo 9, versículo 61 dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Haciendo tu máximo esfuerzo para lograr estar lleno del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amar a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo.
Y eso está en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 33 hasta 34. Y él amaré con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no está lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. A cumplir con los mandamientos. Otro aspecto que no ha mencionado es el reino como en un lugar definido, aunque no sabemos exactamente dónde está. Dios tiene un lugar en los cielos donde Él está y donde están las almas de los redimidos, que han muerto, los ángeles y el trono de Dios. Algunos llaman este lugar el tercer cielo, donde la atmósfera de la Tierra es el primer cielo, y el espacio exterior, donde están los planetas y estrellas, es el segundo cielo. También la Biblia en Apocalipsis y otros libros escatológicos, como Daniel, nos habla del reino de Dios, que sería establecido como un lugar físico, que sería establecido en el planeta Tierra, en el futuro, donde Cristo reinará sobre toda la tierra, y su reino no tendrá fin, y como recompensa a los que buscamos el reino de Dios, reinaremos juntamente con él. En Romanos capítulo 8, versículo 17. Si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecimos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 dice así: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquel que entre al reino de los cielos participará de todas estas cosas. Su justicia. ¿Cómo podemos definir la justicia? La justicia en general puede definir como una posición recta o comportamiento recto y de acuerdo con una norma ética. Generalmente pensamos en el aspecto judicial y de las leyes cuando hablamos de justicia, y desde este aspecto se debe aplicar a todos por igual y no quitar su derecho a quien causa justa tiene. En particular nos interesa conocer cuál es la justicia de Dios y cómo alcanzarla. El ser justo y hacer justicia es señal de que estamos sirviendo a Dios, como dice en el 1 de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabe que Él es justo, sabe también que todos el que hace justicia es nacido de Él. También la palabra nos dice que si buscas justicia, la encontrarás en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Buenaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serían saciados. Justicia es hacer el bien, lo justo, y es cumplir con los mandamientos de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 11, versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. En el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 3. Dice así: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. ¿Y cómo buscamos la justicia de Dios? De acuerdo a Romanos capítulo 3, versículo 22. Se alcanza a través de la fe en Jesucristo. Primero debemos ser hombres y mujeres de fe. Esto es lo más esencial para encontrar su justicia.
Y en Romanos capítulo 4, versículo 3, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. También en Romanos capítulo 4, versículo 5, nos confirma que la fe en Dios es la forma de alcanzar su justicia. Dios recompensa al que hace justicia. En Proverbios capítulo 11, versículo 18. Ahora que somos libres del pecado, debemos servir a la justicia. En Romanos capítulo 6, versículo 18. Debemos ser instrumentos de justicia en cuerpo, mente y alma. Aquí se refiere a no usar el cuerpo como instrumento de pecado y hacer como nuestras manos y cuerpo lo que es bueno y agradable a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 13. Debemos andar conforme al Espíritu en Romanos capítulo 8, versículo 4. Debemos tener amor en el 1 de Corintios capítulo 13, versículo 6. Debemos usar la coraza de justicia que es parte de la armadura espiritual. Y eso está en Efesios capítulo 6, versículo 14. Debemos estudiar y conocer la palabra de Dios para que nos corrija y guíe a la justicia. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Amar a tu prójimo es contado como justicia. En el 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. La oración te mantendrá en el camino de justicia. Si una persona de oración, en el 1 de Reyes, capítulo 8, versículo 49. Seguir los mandamientos de Dios nos lleva a la justicia. En el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 172. Se humilde, evitando la vanagloria y no haciendo justicia o el bien solo para que te vean. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 1. Ayudar al pobre y al necesitado es un acto de justicia que agrada a Dios. El libro de Job, capítulo 29, versículo 12 hasta 14. Y lo dice así: porque yo librará al pobre que clamaba y al huérfano que crecía de ayudador. Perdón. La bendición de que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda lo daba alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubrirá. Como manto y diadema era mi rectitud. Otra forma de hacer justicia que le agradan a Dios se mencionan en el libro de Jeremías, capítulo 22, versículo 3. Y dice así: así ha dicho Jehová, hacer juicio y justicia, y librar al oprimido de manos del opresor, y no engañes ni robes al extranjero ni al huérfano, ni a la viuda, ni derrames sangre inocente en este lugar. Y los obstáculos a la justicia de Dios. Hacía justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos solo por las apariencias. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 1, y Mateo, capítulo 23, versículo 25. El pecado no confesado, en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 9, y el primero de Juan, capítulo 5, versículo 17. La ira y el enojo está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 20, y Romanos, capítulo 2, versículo 8. La mentira en Romanos, capítulo 3, versículo 4. La justicia propia en Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Hacer el mal después de hacer el bien. Ezequiel, capítulo 18, versículo 24. Teniendo ahora una mejor idea de lo que es el reino de Dios y su justicia y cómo buscarlos, pongámoslo en práctica.
y descansemos en la sencillez de la fe que Dios te añadirá todo lo que necesite y más. Solo recuérdate, presentar a Dios en oración todas las cosas en fe y Él enviará respuesta. En mis propias palabras, resumirá a Mateo capítulo 6, versículo 33. En dedicarte a mí con todo tu esfuerzo y todo te recompensaré en abundancia de tal forma que no tendrás necesidad de nada. Y con esto termino. Y ahora para los que quieren recibir a Jesús en su corazón, para que pueda recibir la promesa que uno dio, para tener la vida eterna con Él en los cielos, y para que su nombre esté escrito en el libro de la Biblia, vamos a hacer, en el libro de la vida, perdón, vamos a hacer la oración de salvación. Repítenla conmigo y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es venir donde Él y arrepentirte. Y Él te recibe con los brazos abiertos porque no quiere que nadie perezca. Y ahora vamos a empezar en oración. Vamos a empezar con el Padre nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración para los que están enfermos. Padre Santo, yo te presento a un baby que se llama Emilio Salo. Dios mío, pon tu mano en el Padre Santo. Sánale todos los órganos de su cuerpo. Sánalo completamente, Padre mío. También, Señor, te pido para dos angelitos, dos babies, uno que se llama Ryder y el otro que se llama Max. Dios mío, pon tu mano en ellos, Señor. Sánalo a ellos, todos los órganos de su cuerpo. Dale salud, que tengan salud y que queden completamente restaurados. Lo pido en el nombre de Jesús. Y también vamos a orar para la sobrina de Jacob, que Dios ponga su mano en ella y que le restaure los vocales, que ella pueda hablar claramente. Lo pido en el nombre de Jesús. Y también vamos a orarle para un pastor que se llama Carlos Ortiz. Dios mío, pon tu mano en él y sánalo, Padre. Que quede completamente restaurado y sano en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a hacer la oración para los matrimonios que están en conflicto. Dios mío, pon tu mano en ellos, tú sabes quiénes son. Pon tus manos en ellos, Señor. Dale la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dale ese amor, agape, que ellos vuelvan a enamorarse más que la primera vez cuando se juntaron, Dios mío. Que sean unidos, restaurados y sanados. Dios mío, pon tu mano en los hijos también, porque los hijos sufren a ver los padres en conflicto. Lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora le vamos a orar para los que están en la esclavitud de la droga y alcohol, que es una epidemia que está cogiendo en todos los países. Dios mío, ten piedad de estas personas que buscaron refugio donde no hay. Cogieron el camino equivocado, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, pon tu mano en ellos. Rompe las cadenas de la adicción de drogas y alcohol. Sánalo y restaurale su vida, Padre. Que puedan ser sanados y reunidos con sus familias, en sus hogares y con sus hijos y padres. Dios mío, y también sánale a las familias de ellos que han sufrido al verlo en esa mala condición. Lo pido en el nombre de Jesús. Y pido, Señor, que busquen de ti.
Y ahora le vamos a orar los que están en la cárcel y son inocentes y están ahí sirviendo en la cárcel por muchos años, injustamente. Dios mío, tú eres nuestro rey y juez en excelencia. Pon tu mano, Padre. Abre las puertas, porque tú tienes las llaves de todas las puertas. Tú eres la llave. Abre las puertas a esta persona, Señor, como hiciste con Pablo y Silas en las Escrituras. Libéralo, Padre, que puedan ser libres y que sean reunidos con sus familias en sus hogares. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y ahora vamos a hacer la oración que de bendición que Jehová se lo entregó a Aarón y Moisés cuando estaban en el desierto. Y esto es para la bendición de su pueblo. Y se consigue en el libro de Números capítulo 6, versículos 24 hasta el 26 y dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Y denle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.